bueno empezar ya porque el tiempo va apremiando. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Arquímedes Reyes, soy de Venezuela. Estaré moderando la actividad el día de hoy en compañía de Daniel Tobón y Diana Pulido, quienes son de Colombia y estarán ayudando como cofacilitadores. Me gustaría saber de qué país están conectados. Si quieren lo escriben en la cajita del chat y así nos vamos conociendo. Tal vez el chat se está como compartiendo con todos. ¿Tú En el crees? chat general. Sí, yo estoy viendo aquí el chat y es el general, entonces, pues, dado que somos poquitas personas, tal vez podamos rápidamente Sí, decir sí, como el nombre y exacto. la organización. Exacto. ¿De qué país residen? ¿De dónde están conectados? Hola, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Carolina González. Estoy conectada desde Cali, Colombia. Bienvenido. ¿Y de qué organización vienes, Carolina? Trabajo con una ONG que se llama Taller Abierto, Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia. Trabajamos con mujeres, con jóvenes, trabajamos con víctimas del conflicto armado, del desplazamiento, en diferentes territorios del Valle y del norte del Cauca, y comunidades indígenas también. Hola, un saludo, Carolina. Me presento, soy de Acción Meteor de Alemania y no sé si me conoce, creo que no nos conocimos, pero mi colega Cristina París ya trabaja con ustedes. Sí, me suena mucho su organización, conozco el proyecto que tienen en común. Por eso, qué buena, qué coincidencia que nos encontramos acá. Sí, claro que sí, a Cristina sí la conozco. Mucho gusto en conocerte y a todas las que están aquí, a todos. Mucho gusto, sí. Soy la nueva asistente de Cristina, así que, bueno, en un momento nos vamos a conocer, me imagino. Pero bueno, mucho gusto a todas las personas que están conectadas, ya que nos estamos conociendo y que se presentaron. Ahora me gustaría como definir cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país que residen. Podríamos describirlo en algunas palabras. Si quieren empiezo yo. Por lo menos en Venezuela, la situación de derechos de salud sexual y reproductiva es bastante precaria, es riesgosa e incluso vulnerable. Ahora, ¿quién quiere compartir? Hola, Hola. soy Pilar Puente de LUFPA Perú, consultora en salud sexual, salud reproductiva para situaciones humanitarias. Y obviamente el problema principal aquí es con la pandemia COVID, los adolescentes han sido los más afectados en el acceso al servicio de salud sexual, salud reproductiva, lo que ha generado embarazos y el incremento de los embarazos en adolescentes, pero también el riesgo de las niñas y las adolescentes en confinamiento de violencia sexual. Y dentro de este contexto somos el segundo país de destino de la migración venezolana y son las adolescentes que no tienen, migrantes que no tienen casi ningún acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva, ¿no? Incrementando la vulnerabilidad. Y obviamente ya se están observando embarazos en adolescentes también en la población migrante venezolana adolescente. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Dale, buenísimo. ¿Alguien más?
Bueno, si quieren puedo compartir una experiencia que también es como bastante referente a la situación de la salud sexual y reproductiva en Venezuela, que fue un caso de hace semanas, en donde una joven maestra de 31 años fue detenida por brindarle información a una adolescente de 13 años que quería interrumpir su embarazo a causa de una violación. La profesora acudió, la ayudó con la información y fue detenida. Y esto no es todo, sino también los procesos judiciales han sido muy violados y la joven todavía sigue detenida, no tiene derecho a una defensa. Y ha sido bastante terrible y lo que ha puesto también como sobre la mesa la discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo. Entonces esto es como bastante referencial y un panorama de cómo está la situación en Venezuela y lo difícil que es acceder a la información, lo difícil que es exigir y defender estos derechos que son innatos a todas las personas. No sé si en sus países sea igual de riesgoso, pero por lo menos acá la defensa de estos derechos es un riesgo. Bueno, yo quiero hacer mi aporte y es que si bien es cierto aquí en Colombia tenemos acceso a la información, los jóvenes tienen también mucha desinformación que reciben a través de las redes sociales, a través de diferentes medios, porque hay un conflicto también entre lo que se puede decir en los contextos escolares y lo que no se debe decir o no se puede decir. Muchas veces yo he tenido que trabajar directamente con los padres y madres de familia desde la importancia de esa formación en salud sexual y reproductiva desde edad muy temprana, porque definitivamente lo que le llega a los jóvenes a veces es desinformación de sus mismos pares. Actualmente estamos trabajando con jóvenes de instituciones educativas que tienen es mucho su conocimiento desde los referentes de pares o de los referentes familiares. Afortunadamente mi proceso, por ejemplo, de formación empezó desde la adolescencia en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva y eso hizo que hoy me convirtiera en trabajadora social y en formadora y en capacitadora también de otros jóvenes, pero sobre todo de padres de familia también desde mi postura de madre. Entonces hay un acceso a la información, pero también hay mucha desinformación que se trabaja desde redes sociales y desde incluso desde los mismos pares de los adolescentes y las adolescentes y desde los padres de familia que se limitan en no saber cómo hablar con sus hijos sobre salud sexual y reproductiva y les toca buscar otros referentes que a veces no son los que tienen la información correcta. Entonces, eso es lo que hemos tratado como de trabajar y de romper incluso paradigmas desde los adultos también, porque a veces siguen repitiendo las mismas historias a los adolescentes. Entonces, a veces no hay que trabajar solamente con los adolescentes, que es muy importante trabajar con ellos, pero hay que trabajar también con los adultos. En este contexto de pandemia, como lo decía la compañera de Perú, se ha incrementado también la situación de embarazos a temprana edad, situaciones que pues afectan incluso el entorno familiar. Entonces ha sido muy complejo también. Y además porque en el contexto de pandemia a veces ha sido difícil podernos reunir con algunos jóvenes y hablar acerca de los temas que debemos abordar. Pero se ha logrado por lo menos trabajar de alguna manera con ellos. Arquímedes, de pronto para apoyar en eso y contestar un poco tu pregunta, también otra perspectiva es que en contextos humanitarios los adolescentes también muchas veces se ven forzados a migrar internamente. En Colombia, particularmente y en otros países con el conflicto armado, muchos adolescentes, sobre todo los adolescentes hombres, tienen que salir de sus casas a tempranas edades para que no los recluten de manera ilegal las bandas criminales o los grupos armados. Eso sucede con bastante frecuencia. Y muchas mujeres también, algunos hombres también se presenta allí la explotación sexual, el comercio sexual. Entonces, estos son algunos de los problemas que enfrentan sobre todo los adolescentes que están en un espacio de vulnerabilidad, pierden sus redes de apoyo y están más propensos a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué otros problemas creen ustedes que enfrentan estos adolescentes en materia o relación con la salud sexual y reproductiva?
en el país que residen? Bueno, Arquímedes, yo creo que ahí te puedo ayudar con pues, la experiencia que hemos vivido y es desinformación definitivamente, como lo dice Carolina, y esto lo que genera son riesgos de estar expuestos, ejemplo, al reclutamiento. Entonces, ahorita está sucediendo y pues nos está pasando en frontera que, pues infortunadamente, niños, niñas y adolescentes migrantes están siendo víctimas de reclutamiento y eso todo lo que implica, ¿no? Entonces, el paso por las trochas hace que haya mayor riesgos de violencia sexual, son niños no acompañados, entonces tienen unas grandes vulnerabilidades porque nos encontramos con muchos niños que no se encuentran acompañados, que han sido separados de sus padres pues por el tema de trata también. Y bueno, también eso es diferencial según el género, ¿no? Entonces, seguramente para niñas puede ser un poco más riesgoso todo este paso porque hace transacciones muchas veces pues, sexuales por supervivencia. Entonces, todo este tipo de riesgos se han incrementado también por temas de migración, por pandemia, por querer pues, cruzar la frontera, entre otras cosas. Sí, aquí es muy similar esa situación, sobre todo con el tema de migrantes y la emergencia humanitaria compleja que afecta y perjudica varios aspectos de la vida del adolescente. Uno de esos es la alimentación, y se han dado muchísimos casos, y que es una problemática que está silenciada, en la que muchas jóvenes se someten a la actividad sexual por intercambio de comida, por una cuestión de supervivencia. Y la información no tiene otro tipo de información porque las entidades educativas las restringen, limitan. Nosotros hemos intentado implementar programas educativos, pero no lo aceptan. Es bastante lamentable esta situación. ¿Cómo ustedes creen que estos kits de herramientas podrían ayudar a su situación? ¿De qué forma? ¿O cómo podrían configurarla de algún modo? No sé si alguien quiere decirme y contarme de qué forma podrían ayudarle estas herramientas a la situación de su país o donde reside. Bueno, quizás los colegas nos quieran ayudar acá un poquito respondiendo si Sí. de pronto este kit de herramientas del IWAC tiene sentido para ustedes para hacer implementación de programas de salud sexual y reproductiva en adolescentes, si puede apoyar de alguna manera cuando uno está intentando implementar este tipo de intervenciones. Yo creo que todo material que implique herramientas para trabajar con jóvenes desde salud sexual y reproductiva es muy válido y es muy valioso para revisar en el contexto en el que vivimos cada uno de nosotros, poderlo revisar, poder mirar cómo lo podemos adaptar, sobre todo cómo damos a conocer las diferentes realidades que existen en los diferentes territorios, en otras naciones. Por ejemplo, la introducción que hicieron con el cuento, las compañeras, me pareció súper valioso y ya la estaba pensando como para trabajarla y contarla con los jóvenes, porque de alguna manera ha sido la realidad que históricamente pasaron personas en nuestro territorio, las abuelas, como desde el reconocimiento de lo que vivieron las abuelas con la menstruación, con los embarazos, también se puede comparar y se puede ligar a lo que está pasando actualmente con los y las adolescentes. Entonces me parece que toda caja de herramientas que se pueda trabajar con los adolescentes es supremamente valioso, y la idea, por lo menos ahora que estoy un poco empapada de lo que están haciendo, es poderla revisar con detenimiento para poder implementarla desde la adaptación a cada territorio, ¿no? Porque no es lo mismo trabajarlo desde las zonas urbanas a las rurales y a las comunidades o a las etnias, a los trabajos con etnias específicas. Entonces es poderlo trabajar, y con población migrante también, que estamos también trabajando actualmente.
Claro. ¿Alguien más quiere compartir su opinión sobre cómo estos kits lo podrían ayudar? Bueno, si no hay más nadie, podríamos empezar a explicar un poco lo que es este kit. En este caso, corresponde el capítulo 3 y el capítulo 7. El capítulo 3 es la participación significativa. Como vemos, cada capítulo en el kit de herramientas se relaciona o tiene referentes con este capítulo, porque es importante que los jóvenes y adolescentes tengan una participación efectiva en todo el proceso de estas herramientas y así pueda ser beneficiosa, ¿no? Además, también es importante involucrar a los miembros de las comunidades en actividades de salud sexual y reproductiva para que juntos y de forma mancomunada puedan lograr esos objetivos planteados. Este capítulo tiene 3 componentes principales, que son la participación de adolescentes, la participación comunitaria y las herramientas de participación. No sé qué creen ustedes de cuál debe ser esta participación significativa o a qué se debe, por así decirlo. ¿Cómo ustedes creen que sea una participación significativa de adolescentes? Bueno, pienso que es escucharla, digamos, que ellos puedan plantear su voz, ¿no? Sus ideas, sus propuestas, definir el problema y, y tener una cuota de poder cuando se tiene que decidir, digamos, estrategias, presupuesto, para que puedan impactar en la transformación de sus vidas, ¿no? A mí me parece que así tiene que ser la participación significativa, no solamente invitarlos para que estén como oyentes, sino que sean los que lideren el proceso, son los que tienen que digamos, tener los planteamientos para solucionar los problemas que puedan estar enfrentando, ¿no? Y puedan lograr que el entorno donde viven, pues los visibilicen como no solamente como digamos, como un problema, sino con potencialidades en realidad, ¿no? Para mí eso significa participación significativa. Al igual que la compañera, yo creo que la participación significativa tiene que ver con resolver las inquietudes, las dudas, pero también tiene que ver efectivamente con resignificar lo que ellos ya conocen y poderse empoderar de, de ese nuevo conocimiento que adquieran o de ese compartir también de saberes con otras personas. Claro, es importante eso. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿De qué forma creen ustedes que se podrían involucrar a estos jóvenes para que participen significativamente? Porque si bien en algunos procesos o muchos procesos se incluyen a los jóvenes, pero no se llega a una participación significativa, sino es algo que queda como ahí y ya. ¿De qué forma creen ustedes que esto podría cambiar y podría ser o podrían tener una participación que sea efectiva? ¿De qué forma se podrían involucrar a estos adolescentes? Hay algo que nosotros trabajamos desde la experiencia y son acciones comunitarias de sensibilización, donde los protagonistas justamente son las mujeres, son los hombres adultos y adolescentes en actividades hacia la comunidad, que está dentro de una de las maneras dentro de los componentes de participación. Entonces, no solamente es lo que hacen en los grupos de adolescentes, sino cómo muestran a través de diferentes estrategias lo que han resignificado y en lo que se han empoderado. Entonces, esas acciones de sensibilización que pueden ser talleres, que pueden ser videoforos, que pueden ser donde ellos desde ya el tema empoderado lo socializan con otros y otras personas. Claro, importante eso. ¿Quién más quiere compartir lo que cree que se debería hacer para involucrar a estos jóvenes?
El uso de las redes sociales me parece sumamente clave. No sé, en la experiencia peruana, por ejemplo, a través del uso de la comunicación del Instagram, del WhatsApp, los Facebook, en fin, lograron movilizarse, ¿no? Para presionar de alguna manera un mejoramiento de la democracia, pero creo que es uno de los puntos que podríamos explorar más para tratar de ubicar a muchos jóvenes, adolescentes que están generando, ejerciendo su liderazgo y que perfectamente podrían ir, digamos, sumándose a trabajar también los temas vinculados a la salud sexual, salud reproductiva, ¿no? Y trabajar también el tema de esta conciencia, esa conciencia ciudadana, de esta conciencia de género, ¿no? Que es importante de alguna manera tener en esta movilización, en esta participación de las y los adolescentes y los jóvenes. Arquímedes, sé que ya nos queda poquito tiempo para esta sesión, pero no quería como que pasáramos esta partecita sin mencionar unos aspectos supremamente importantes de cómo podemos involucrar de manera significativa a adolescentes y jóvenes. Y yo creo que dos prácticas fundamentales es que el involucramiento sea desde el inicio de la planeación del proyecto y no solamente en su implementación, pues porque muchas veces buscamos adolescentes y jóvenes para que nos ayuden a llevar mensajes, nos ayuden a difundir, pero nunca les invitamos a ser parte del diseño de los mensajes, de cuáles eran los objetivos, cuáles eran las métricas que íbamos a utilizar. Entonces, eso es una parte súper importante. Otra cosa que quería decir es cuando una práctica muy buena es no involucrarnos con adolescentes o jóvenes individuales o independientes, sino con organizaciones juveniles, grupos, redes, organizaciones de jóvenes que ya tengan un trabajo, digamos, realizado, que tengan una representación, que tengan los mecanismos de toma de decisiones para apoyarnos en eso y no ser nosotros los adultos quienes decidimos quién participa y quién no. Y yo creo que una tercera cosa es que los adolescentes y jóvenes pueden participar en, digamos, en múltiples partes del proceso dependiendo de su formación y demás. Entonces hay unos que son muy buenos en las partes en la comunicación, otros que son muy buenos haciendo monitoreo y evaluación. Entonces yo creo que estas son otras tres prácticas que se pueden utilizar para que la participación sea efectiva y significativa y no instrumental. Claro, gracias, Daniel. Yo creo que aunado a esto, está, o sea, muy relacionado al capítulo 7, que son los datos para la acción. Que este capítulo es nuevo en el kit en comparación con los kits anteriores, y este capítulo explica cómo cualquier personal del staff, incluidos los gerentes, pueden utilizar los datos para mejorar estas herramientas y esta programación en la que se incluyen a los jóvenes. Esto que tú comentabas, Daniel, es muy importante porque yo considero que escuchar a los jóvenes va más allá de escuchar solo sus problemas. También hay que involucrarlos desde el aspecto y las perspectivas en las que ellos viven, en qué grupos se caracterizan o desarrollan, hacen vida, y así tomar en cuenta cada una de las necesidades que no siempre son colectivas. Hay también unas necesidades individuales que se llevan a lo colectivo. Entonces yo creo que estas cosas son importantes tomarlas en cuenta para que pueda haber una inclusión y una participación significativa de los adolescentes. Este capítulo de Datos para la Acción tiene 4 componentes principales que son muy importantes, que es realizar evaluaciones de necesidades, realizar el diseño del programa, implementarlo, monitorearlo y finalmente la evaluación de la programación y la documentación. Básicamente, esto lo que quiere decir o lo que recomienda es que no nos quedemos con los datos o la información que recabemos, sino que vayamos más allá y la utilicemos para implementar, diseñar y ejecutar estas herramientas para que puedan ser efectivas, ¿no? Además que con esta información y datos que nosotros vayamos recolectando, podemos conocer de cerca toda la situación y atacarla desde mejores puntos. No sé qué piensan ustedes.
¿qué creen que se puede hacer con estos datos? ¿O de qué forma se podría accionar desde la información que recolectemos con estos jóvenes o con estos adolescentes? Yo creo que con esos datos y lo que se puede hacer con ellos además es incidir en diferentes espacios de orden público, de orden incluso privado, desde sus familias, desde sus espacios escolares, desde incluso los espacios locales o gubernamentales. Entonces, con esos datos ellos pueden incidir. Otro aspecto que creo es sensibilizar y también compartir en sus grupos, como Daniel ya hablaste de trabajar con grupos juveniles, por ejemplo. Entonces sería una forma también dentro de estos grupos demostrar qué datos ya se coleccionaron y cómo se pueden utilizar para futuros, para actividades, para acciones y para que sepan para qué sirven también estos. Claro. ¿Alguien más tiene alguna opinión o quiere aportar algo? Sí, yo te aportaría, Arquímedes, que en temas, de ejemplo, evaluaciones de necesidades, cuando trabajas con ellos, no solamente les pones como, o sea, no nos volvemos como extractivos con la información, es decir, te sientas y solamente tomas la información, sino que las preguntas mismas las haces con ellos, pues te generan un poco más de contexto y eso en últimas puede aportar, por ejemplo, si queremos hacer propuestas y empezar pues todo este diseño del programa conjunto. Entonces creo que estas evaluaciones dan un contexto real y no es solamente una persona como desde el escritorio escribiendo una propuesta para imponerlo en un territorio específico, sino que nos ha ayudado a nosotros pues, personalmente y pues a la organización ASEF me refiero, el poder hacer propuestas con base en el contexto y con apoyo de ellos para poder tener pues propuestas que se correlacionen con lo que les está sucediendo y no que sean muy apartadas de la realidad y que no respondan a la necesidad. Claro, totalmente de acuerdo con eso. Además que esta misma información y estos mismos datos pueden ayudar a incluir a estos jóvenes y hacerlos parte de toda la programación, ejecución y planeación del programa, que es importante porque así también se conoce de qué forma los impacta, qué podría perjudicar, qué no. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien con estos kits o herramientas, lo que se busca es beneficiar a los adolescentes, no perjudicarlos más de lo que están o generar otro problema. Entonces creo que teniendo estos datos e información a la mano, se podría conocer o saber de qué forma atender la situación, siempre y cuando sea beneficiosa y no perjudicial, sin poner en riesgo a estos jóvenes y a estos adolescentes, y eso sin exponerlos a riesgos. ¿Qué otra cosa creen ustedes que no se deberían hacer en esta acción a partir de los datos e información? ¿O de qué forma creen que se podrían utilizar estos datos? No sé si quieran contarme cómo suelen realizar estos planes de acción en sus organizaciones o cuál ha sido su experiencia hasta ahora, que es muy importante y así podemos ir cuestionando o contrastando con este planteamiento que hace el KIT. Arquímedes, yo te aportaría ahí con algo y es que esto también se relaciona mucho con el capítulo anterior, el capítulo 3 sobre participación significativa, hablando de que los adolescentes también deben participar o pueden y deben participar en los mecanismos de monitoreo, de evaluación de necesidades, como Diana lo estaba mencionando. Muchas veces hablamos de contar a los adolescentes,
de desagregar la información recolectada por edad y por género, pero pocas veces les dejamos a ellos contar. Y creo que tienen un acceso muy fácil y rápido a la comunidad, como Diana lo estaba mencionando, para recoger información de una manera muy peculiar desde su perspectiva. En algún tiempo cuando estaban organizaciones juveniles, hacíamos trabajos de rendición de cuentas lideradas por jóvenes. Creo que aquí en Colombia hay muchísimas experiencias de veedurías sociales juveniles, son veedurías de jóvenes y adolescentes que hacen rendir cuentas a los servicios de salud sexual y reproductiva, pero también se puede hacer así, y lo hemos hecho como en otros contextos, para evaluar y ver cómo se están implementando los programas de educación integral para la sexualidad, pero también podrían hacer parte de otros procesos. Entonces eso no solamente como ayuda a tener información más pertinente, sino que además facilita la apropiación de las intervenciones, de los programas, su sostenibilidad, e incluso su escalabilidad y permanencia. En algún momento fueron los adolescentes y jóvenes en un municipio del Valle del Cauca en Colombia quienes lograron que se reinstauraran los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes cuando un gerente de un hospital los quiso quitar. Entonces eso ayuda como a la apropiación de los programas. Claro, totalmente, totalmente. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Es muy importante que conozcamos sus perspectivas o cuáles han sido sus experiencias para así poder contribuir de alguna forma todos a realizar o que sea más efectivo este kit, ¿no? Por lo menos en este capítulo hay varias herramientas que les van a ser útiles. Incluso están desagregados por qué se debería hacer y qué no se debería hacer a la hora de atender o tratar con jóvenes. Sí, Arquímedes, efectivamente algunas de las cosas que están incluidas en el capítulo son, por ejemplo, herramientas como una lista de chequeo de las características que deben tener los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Esas son listas de chequeo súper amigables, sencillas y prácticas que se pueden utilizar con los mismos adolescentes para que hagan monitoreo y control de cómo, digamos, de qué tan amigables son los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, que lo podemos usar también dentro de nuestras organizaciones, y también lo pueden utilizar organizaciones y grupos de adolescentes y jóvenes. Esta es una lista de chequeo que lo pueden encontrar en este capítulo. También está disponible en la página de IWAG, y el vínculo lo encuentran directamente en el kit de herramientas. Sí, Daniela Arquímedes, gracias. Pues ahora estoy viendo que nos quedan 5 minutos, pero sí, definitivamente pues están las herramientas. Y ejemplo, en temas de evaluación de necesidades, te dice cómo tienes que tener cuidado con esto, tiene que ser tu información, la obtención de la información tiene que ser de manera ética, no puedes hacer daño. Ejemplo, nosotros tenemos zonas de conflicto donde no podemos exponerlos, como Arquímedes también decía en un principio. Entonces creo que de verdad el kit tiene toda la facilidad y es muy amigable para que se pueda tener todos los documentos o formatos que pueden ser adaptados al contexto y que tienen la capacidad de responder a las necesidades de los programas. Claro. Voy a dejar de compartir mi pantalla por ahora. Bueno, muchísimas gracias. Como no he trabajado con las herramientas aún, no puedo compartir más experiencias, pero quería expresar mi agradecimiento y bueno, vamos a ver, y estoy segura que en muchos sentidos nos va a servir para mejorar nuestro trabajo.
Sí, seguro que sí. Les invitamos a consultar este kit de herramientas, porque como dijimos anteriormente, hay muchos tips y claves donde ustedes pueden consultar para hacer este diagnóstico, qué deberían hacer, qué no deberían hacer, y así ejecutar la programación de una forma eficiente y tener una participación significativa de los adolescentes. Entonces, les invitamos a consultar este kit y a ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias a usted. Yo lo que voy a hacer para contarles a todos es que apenas volvamos a la sesión principal, vamos a tener un espacio para presentar un resumen de lo que conversamos en este grupito de trabajo. Yo voy a hacer ese proceso, recopilé como toda la información y todos los aportes que las colegas mencionaron acá y por favor, en caso de que algo se me pase, me pueden escribir por el chat para que, pues porque ya hay muchas personas en la sala principal, casi 200 personas si no estoy mal. Eh, entonces, si algo se me pasa, tengan, por favor, siéntanse la libertad de escribirlo por el chat y lo voy a mencionar. Igual esto va a quedar todo en las grabaciones en los diferentes idiomas y vamos a estarles enviando como mayor información para ver cómo entre todos podemos seguir difundiendo la información que tiene este kit de herramientas, podamos utilizarlo de una mejor manera y asegurar que pues, los programas para adolescentes sean cada vez mejores. Muchas gracias, Daniel y Arquímedes. Y bueno, yo ahí, adiciono algo y es que me parece muy interesante que en espacios globales Latinoamérica empiece a tener más apertura, o al menos desde mi punto de vista creo que es muy interesante que estemos contribuyendo con nuestras experiencias y con lo que nos está sucediendo ahora. Sí, muy importante. Gracias, Diana. Gracias, Daniel. Gracias a todas las personas que fueron parte de este grupo. Y bueno, seguimos sumando ideas. Gracias también